Este es el segundo video de la serie sobre estructuras extrañas. Un pequeño paréntesis que se volvió muy largo entre el tercer y el cuarto tema de la gramática del español aplicada a la redacción académica. Aquí veremos el complemento de régimen preposicional. Es algo que podría ser un complemento circunstancial, pero que vamos a analizar como parte de las estructuras centrales del verbo. Así que, adelante. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Estos primeros tres temas en los que nos guió Fingerio tenían que ver con el objeto directo. Ahora vamos a ver un menú de estructuras extrañas que tienen que ver más bien con complementos del verbo, es decir, cosas que se deberían comportar como objetos o como complementos circunstanciales y no terminan siendo ni una ni otra y luego se parecen más a modificadores. Sí, vamos a aprender un par de nombres nuevos y un par de etiquetas nuevas, pero nada del otro mundo. Bueno, nuestro nuevo guía es Fluffy. Fluffy nos va a guiar por estos siguientes temas. Verbos de régimen prepositivo, verbos ser, estar y parecer o verbos copulativos, verbos con parejas peculiares, verbos que vienen con alguien y no lo van a soltar a ese alguien, verbos casados y verbos pasivos. Desgraciadamente, Fluffy no nos va a guiar por todos estos temas porque resulta que los verbos de régimen prepositivo toman mucho más tiempo del que parecería. Entonces, hay que repartir la oportunidad para más personas o para más extraterrestres de guiarnos por estas estructuras extrañas. Pero no estés triste, Fluffy. Vas a tener suficiente tiempo en cámara. Ah, muy bien. Entonces, vamos a los verbos de régimen prepositivo. ¿Qué es el régimen prepositivo? ¿Qué es régimen? Régimen es la palabra que se utiliza desde la teoría sintáctica para decir que el verbo requiere algo, necesita algo. Decir que el verbo rige sobre algo no es que lo manda, es que lo necesita, que es un poco dos lados de la misma moneda, mandar y necesitar. Pero bueno, ya eso es psicoanálisis y no es el tema que nos ocupa. Juan habla de su novia todos los días. Como vamos a ver, entonces, le decimos régimen prepositivo o régimen preposicional porque es el verbo rigiendo, ocupando, necesitando una preposición, una frase preposicional. Ejemplos típicos son hablar de, casarse con, pensar en y cualquier verbo que ustedes identifiquen que necesita o está muy apegado a una preposición. ¿Por qué es importante para nosotros distinguir un verbo de régimen preposicional? Bueno, porque ¿dónde ponemos en el marcador un constituyente como de su novia? Todos los días es un complemento circunstancial. Nos está hablando de tiempo, todos los días, de frecuencia para ser más específicos. Pero ¿y de su novia? Voy a ponerlo como objeto directo. ¿Qué habla de su novia? ¿A quién habla de su novia? Es extraño, ¿ven? Es diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es llamarlo por su nombre y decirle complemento de régimen prepositivo o de régimen preposicional. Si se acuerdan, las frases prepositivas con de generalmente las estábamos analizando como posesivos y por tanto como modificadores. Habla de su novia, habla de ella o sobre ella, habla de ese tema, podría ser una especie de complemento circunstancial de tema. También es ese hablar, que no es cualquier hablar, es hablar de su novia. Entonces se está especificando, podría sonar a modificador, aunque un modificador raro. Está en ese justo medio, entonces lo vamos a dejar en medio. Ahorita vemos cómo. Habla de sería entonces el verbo de régimen prepositivo. Cuando hablamos de un verbo de régimen prepositivo, lo citamos como el verbo más su preposición requerida. Este es el verbo de régimen.
No es lo mismo que el verbo hablar sin preposición o el verbo hablar que no requiere de una preposición, que no rige a una preposición. ¿Por qué el verbo hablar a veces requiere y a veces no requiere de una preposición? Porque el verbo hablar, como todos los verbos, participan en distintas proyecciones, como vimos con encantar. Puedo encantar un bote de palomitas con mi magia, o me puede encantar un bote de palomitas. En un caso yo soy el sujeto, porque yo encanto a las palomitas. ¿Quién encanta yo? ¿A quién? A las palomitas. Y en otro caso yo soy el objeto indirecto. Me encantan, a mí encantan las palomitas, que serían el sujeto. Igual va a suceder en muchos otros casos que el verbo entra se pone en esa mentalidad, en ese mood de estar en diferentes proyecciones verbales. Entonces aquí en Juan habla francés, ¿qué habla Juan francés? Más bien lo puedo analizar como un objeto directo. ¿Quién habla francés? Juan. Cuando lo habla todos los días es un complemento circunstancial. Entonces, ojo con esto, no es una identidad de los verbos, es una estructura o una proyección en la que entra un verbo en la cual regirá o necesitará de una preposición. Si traigo un pantalón de vestir, tal vez necesite ponerme zapatos. Y si no traigo un pantalón de vestir, sino más bien una mezclilla, tal vez no necesite zapatos y pueda ir con tenis. Son nada más patrones o asociaciones convencionales. Para estar seguro, por supuesto, de estas afirmaciones, puedo siempre utilizar la sustitución. Entonces, Juan lo habla, en efecto puede sustituir bien a francés, mientras que el complemento de régimen prepositivo, nosotros le vamos a poner la etiqueta de CPP, responde a estos pronombres tónicos, es decir, ella, él, eso, esa, esas, etc. Juan habla de ella, sí, muy bien, porque, bueno, el complemento de régimen prepositivo, a diferencia del complemento circunstancial, está refiriéndose a entidades que son más participantes, personas, participantes activos o animadas, se dice en lingüística, ¿no? Juan piensa en su novia todos los días. Pensar en también es un verbo de régimen prepositivo o que se está comportando como régimen prepositivo. Otra de las características interesantes del complemento de régimen prepositivo o el CPP es que voy a ver cómo se pueden meter cosas en medio. Interesante digo, pero puede dificultar las cosas, es decir, puede ser una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque mientras más cosas se ponen en medio, más me cuesta trabajo reconocer si eso que está para allá no es un simple complemento circunstancial. Pensar en su complemento circunstancial de tema, pensar en su novia, ¿no? Porque a final de cuentas me puedo casi inventar complementos circunstanciales de numerosos tipos. La manera de pensar esto, bueno, uno es reconocer que hay verbos que típicamente en determinadas construcciones funcionan como de régimen prepositivo. Pensar personas siempre requiere preposición. Juan piensa en María, Juan piensa a María, aunque pensar a y pensar en son distintos. Si yo pienso en María, estoy recordándola. Si pienso a María, más bien la estoy analizando, puede ser. Entonces, sí, siempre hay distinciones. Cuando empezamos a identificar estos prototipos de verbos, estos tipos de verbos y sus intenciones comunicativas, sensibilizamos nuestro sintactómetro para reconocer estas estructuras. Pero bueno, mientras, podemos seguir utilizando la sustitución. Entonces, aun cuando voy a tener cosas que se metan en medio, puedo utilizar herramientas para ayudarme a discernir si estoy o no frente a un complemento de régimen prepositivo o CPP. Una de ellas es quitar. Si lo puedo quitar, pues no es regido, ¿verdad? No es necesitado, como el verbo comprar. Juan compró, como que sí necesita un objeto directo. Puedo decir que rige el verbo comprar a un objeto directo. Mucho cuidado con esto de la rección o con esto de la obligatoriedad, porque como hablante puedo
imaginar situaciones o construcciones que pueden violar cualquier regla de obligatoriedad. Entonces, no tomemos la obligatoriedad como una regla, porque la lengua no es una cosa, somos nosotros. Y tomémoslo nada más como una guía general. Nada es obligatorio. Todo es opcional, porque nosotros tenemos el control sobre la lengua. Nosotros optamos. Claro que hay reglas que casi nadie se las salta, como la conjugación misma. Yo beber agua, ¿no? No, todo verbo va conjugado. Yo bebo agua. Entonces lo puedo quitar, sí. Juan piensa en su novia, se puede decir, sin todos los días. Entonces es un complemento circunstancial, como dije, se puede quitar porque es oblicuo, porque no es una función central o no es una función regida, es decir, no es una función requerida por el verbo. Tomándolo con pinzas, claro. Juan piensa su novia, por otro lado, no se puede quitar, sin que la oración se vuelva extraña, más extraña de lo que ya es. Entonces, por eso puedo decir, no se puede quitar, es regido. Es una reacción del verbo, lo requiere. Juan piensa a su novia, como decía, adquiere un nuevo sentido, pero regresa a la oración, al reino de lo aceptable, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver esta otra oración. Juan compra en el súper la despensa. Para poder reconocer la diferencia entre el complemento de régimen prepositivo y un complemento circunstancial como en el súper. Comprar en es un verbo de régimen prepositivo. Hagamos las pruebas. Juan la compra en el súper, la despensa. La despensa es el objeto directo. Pero en el súper no se puede sustituir por un pronombre tónico. Juan la compra en ello, en ella. ¿Ven? Ahí está la clave de que el complemento de régimen preposicional sí tiene un sentido más personal, más de entidad animada y personal. Pero si puedo sustituir el complemento, que digamos no sé qué es, si de régimen o circunstancial, por ahí. Si puedo sustituir algo por ahí, que es un adverbio, entonces eso es una buena clave para suponer que se trata de un complemento circunstancial. Los adverbios hablan de propiedades y circunstancias y los complementos circunstanciales desarrollan a veces esas propiedades y circunstancias en frases más largas. Recordar que por frase me estoy refiriendo aquí a un conjunto de palabras y no propiamente a la estructura de frase, porque toda palabra de clase mayor o de contenido más las preposiciones tienen una estructura de frase, aunque sean una sola palabra. Aquí frase la estoy usando para hablar de una estructura más elaborada que una sola palabra. Juan compra en el súper la despensa, entonces es una oración con un sujeto, un complemento circunstancial y un objeto directo. Aquí un pequeño guiño a lo que vamos a ver en próximas presentaciones, que es la ubicación de las comas. Si ya reconozco que este es un complemento circunstancial, puedo aplicar la regla de todo complemento circunstancial antepuesto va entre comas, o si está al principio, va con una coma. ¿A qué me refiero con antepuesto? Que está antes de su lugar, puesto antes. ¿Su lugar cuál es? El final de la oración. Si lo recorro a un punto antes, entonces tengo que señalar ese desplazamiento con comas. Juan compra, coma, en el súper, coma, la despensa. Puedo ponerlo al principio. En el súper, coma, Juan compra la despensa. Ya empezamos a ver los resultados de entender mejor la estructura del español a la hora de aplicarlos a la redacción académica. ¿Cómo analizo entonces la oración Juan piensa en su novia todos los días? De esta forma. Voy a sacar el complemento de régimen prepositivo o CPP del nodo de donde sacaría los objetos. Tengo Juan como núcleo de la frase nominal en posición de sujeto, piensa como el núcleo de la predicación, CPP del nodo de donde sacaría los objetos y el complemento circunstancial todos los días desde la frase verbal, como ya dije,
fuera de esta zona de los constituyentes internos. Este es el final del segundo video sobre estructuras extrañas. ¿Qué nos depara el tercero? Un nuevo guía que nos llevará de la mano por los verbos copulativos, ser, estar y parecer, que tienen predicados no verbales, ya veremos de qué se trata, y aparte verbos que vienen acompañados de cosas con las cuales no los habíamos visto regularmente. Estos son los pronombres átonos, los infinitivos y el complemento predicativo, que veremos cómo a mí no me gusta llamar complemento y lo analizaremos de otra forma. Así es que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.